Dios me lo bendiga a mis hermanos y hermanas en la fe en Cristo Jesús. Siempre dándole gracias a nuestro pastor por la oportunidad que me da cada miércoles de estar aquí delante de la iglesia, delante del cuerpo de Cristo, y a cada uno de mis hermanos que están presentes. Gracias por la vida de nuestra hermana Doris, por nuestro hermano pastor, nuestro hermano César, nuestro hermano Joel, nuestra hermanita. Es una bendición tenerlos en casa y vamos a abrir las escrituras en el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo 6, capítulo 6, versículo 14 y 15. Mateo 6, 14 y 15. Para los que nos están escuchando, a darles su escritura. Siempre nuestro hermano pastor, cuando comenzó a predicar por medio online, cuando no se podían congregar, él siempre nos exhortó que tuviéramos siempre la escritura a mano, porque la escritura va a corroborar, si va a confirmar si lo que se está predicando es basado en la palabra de Dios. Así que abra su escritura en Mateo 6, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, su Hijo y su Espíritu Santo, dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros. A vuestro Padre celestial, más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar. Puede tomar su lugar. Vamos a orar para que nuestro Señor sea el que tome el control. En el nombre de Jesús, le damos las gracias, Padre, por el privilegio de podernos reunir hoy, el día miércoles. Gracias, Señor, por este hermoso día que nos has regalado. Gracias, Señor, porque es un día de congregarnos. Gracias, Señor, porque es un día de dar gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que nos ha dado de tener la salvación, de poder tener la vida eterna, de poder tener, Señor mío, un nombre escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor, por esas hermosas promesas que están en tu escritura, que nos afirman cada día más seguirte, Señor, amarte, buscarte con todo corazón, Señor. Que la palabra, Señor, que hemos leído, Señor, ayúdanos, Señor, a poder entender y poder comprender qué vital es, Señor, poder vivir una vida cristiana en armonía, en paz y viviendo en el perdón y en la familia de Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder hablar de tu palabra, a poder predicar tu evangelio y que sea usted, Espíritu Santo, tomando el control. Que sea usted, Espíritu Santo, sembrando la semilla en su corazón. Y cuando dé fruto esa semilla, que la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos, Padre, a través de la palabra y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Entonces, le he puesto de título a esta enseñanza: Dios quiere una iglesia que vivamos en un perdón. ¿Qué es lo que Dios quiere? Una iglesia que vivamos en perdón. Eso es lo que Dios quiere de una iglesia. ¿Cuántos mensajes han escuchado ustedes, perdón? ¿Cuántos mensajes han escuchado desde cuando comenzó su caminar en el Evangelio? Que tenemos que perdonar, que tenemos que perdonar. El problema hoy en día es de que ya no ponemos en práctica la palabra de Dios. El problema del día hoy es que ya el perdón no le hacemos caso, no le ponemos importancia, no valoramos por qué Dios manda a su iglesia, por qué Dios le dice a su iglesia a través de la Escritura que tenemos que vivir en comunión, tenemos que estar confesando nuestros pecados, o sea, estar arrepintiéndonos. Si humanamente yo le fallé a mi hermano César, que tengo presente, si no soy cristiano, ¿cuál tiene que ser mi actitud?
le fallé, disculpe esto, perdóneme. Usted queda ahí ya libre. Usted ya salió de un compromiso de decir, ya no va a estar cargando esa carga, mejor dicho, llevándola a su casa, y cuando usted llega a casa y empieza a orar, su oración no es escuchada. ¿Sabía eso? Que cuando nosotros vivimos una vida sin reconocer nuestras actitudes, sin reconocer nuestras faltas, sin reconocer que hemos herido a nuestros hijos, vamos a poner la familia, hemos herido a nuestras esposas, hemos herido, o sea, viceversa, a la esposa y no al esposo, o padre contra hijo, o hijo contra madre, y no hay una reconciliación en el hogar. ¿Por qué razón? ¿Por qué? Porque no queremos aceptar culpa, no queremos decir, amor, o como usted trata a su pareja, amor, te fallé hoy, perdóname, discúlpame, me equivoqué, reconozco que me equivoqué, ¿me perdonas, me disculpas? Allá, aquella persona si no acepta su perdón, aquella persona si no acepta su disculpa, pero usted está haciendo algo delante de Dios que es agradable a Dios, es agradable. Entonces, pero para que podamos comprender el perdón de Dios, le voy a leer algo aquí. Dios nos dice que si no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco nos perdonará. ¿A dónde está ese versículo? En el capítulo 6, versículo 15. Dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Se fijan qué tan importante es el perdón? ¿Se fijan qué importante es llegar y reconocer que usted hoy se equivocó? Esto es, usted puede decir, bueno, yo le pedí perdón a Dios y ya. Eso no es eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros aquí en la tierra reconozcamos nuestros errores y vayamos a nuestras parejas o nuestras amistades o familiares, podemos decir, y pedir disculpas, pedir perdón, porque eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios dice, eso es lo que Dios manda. No es que si yo quiero pedir perdón, ¿sabe qué? Es que Dios manda, porque hay una consecuencia, es porque Dios manda. Mas si no perdonáis, aquí entra la exhortación, aquí entra la mano fuerte, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, cualquier pecado, lo que la persona le haya dicho a usted o le haya hecho a usted, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Si usted no ha valorado esta palabra, esta escritura o en el caminar del cristiano, que entender el propósito, entender el pecado, que es el perdón, déjenme decirle que si no valoramos esta palabra, tenemos que arrepentirnos y reconciliarnos con el Señor. Porque esta es una advertencia dice, mi Padre no nos va a perdonar también. Eso quiere decir que si nosotros no perdonamos, no va a haber perdón del cielo. Dios dice que si no perdonamos a los que nos ofenden, Él tampoco nos perdonará. El sacrificio de Jesús es la cruz. Fue el acto de justicia que permitió que todos, sin excepción de personas, alcanzasen el perdón de nuestros pecados. Ese es el perdón de Dios hacia la humanidad. Ese es el perdón de Dios para usted y para mí. Primero usted tiene que entender de que usted es perdonado por Dios. ¿Es correcto? Tiene que entender eso. No es que si usted, porque usted lo merecía, o yo lo merecía. No. Esa es donde entra, porque el perdón de Dios es un atributo del Señor
que Dios es un Dios perdonador. Su misericordia está con él, el perdón. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a quienes nos ofenden? ¿Quiénes somos nosotros? Cuando alguien te ofende, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para no perdonar? Si la Escritura dice que Dios me perdonó, ¿qué me da a entender eso a mí? Si Dios dice que Él me perdonó, automáticamente yo tengo que también ser misericordioso con los demás, con aquellas personas que te ofenden, poder aceptarlos así como son. Porque la iglesia de Cristo se compone como un cuerpo, borrachos, drogadictos, aquellos que eran católicos, que adoraban imágenes, y así podemos ir incluyendo la lista. Ese es el cuerpo de Cristo, y todos venimos con mañas, todos venimos con conceptos no buenos, erróneos, cónyuge o tu amor. Esa es la razón de que Dios nos manda que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. Porque en la cruz fue el acto de justicia que permitió que todos, sin excepción, pudiéramos alcanzar el perdón de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Por medio de la sangre del Cordero. Todos fuimos redimidos, todos fuimos perdonados, todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Todo esto es en aquel que cree en el Señor Jesucristo. Entonces, para poder ver eso, vamos a ver un versículo en Romanos 3, 24, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Ese milagro, esa bondad de nuestro Señor, ese precioso tributo que Él tiene. Dije Romanos 3, 24 y 25. Romanos 3, 24 y 25. ¿Encontraron? Dice la palabra de Dios, dice Romanos 3, 24 y 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia a los pecados pasados. Vemos ahí que es dice, ¿por qué dice en el 24? Por gratuitamente, somos justificados gratuitamente por su gracia. ¿Se fijan? Es algo, gracia es algo que usted y yo no merecíamos. Pero ahí entra el atributo de Dios, ese atributo hermoso, el perdón. ¿Qué más se ve en su mente? Efesios 2:8, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 2:8? Efesios 2:8 dice que somos salvos por gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que es un regalo de Dios. Hermana Doris, con la ayuda de mi hermanita de acá para que ella pueda buscar los versículos, ayúdenme por favor, porque esto es muy importante que ella encuentre los versículos, porque la palabra de Dios es la que toca ese corazón. Efesios 2:8. Efesios 2:8. Y en Juan 3, del 13 al 17, encontramos este amor tan maravilloso. Cómo Dios nos perdonó por medio de su amor. Encontramos este versículo, dijimos Juan 3, del 13, Juan
3, del 13 al 17. Y le doy lectura a la palabra, dice Juan 3, capítulo 3, versículo 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué dice? Vida eterna. Aquí viene el versículo precioso que se usa en todo lugar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ah? ¿No les conté que ese es un perdón hermoso? Que Dios envió a su Hijo a perdonarnos. Ahora entramos de regreso. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Quién soy yo para no perdonar a mi cónyuge, para no perdonar a mis hijos, a mi padre? Más adelante voy a contar un pequeño testimonio que lo he compartido con algunos hermanos. ¿Ah? Pero ¿quiénes somos nosotros? Entonces, en Juan 1:29 también, ¿se acuerdan cuando Juan Bautista dijo? Ahí, ¿qué dice? Juan 1:29, ahí atrásito dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios llevó nuestro pecado, Él se entregó por nosotros, Él vino a darnos paz, Él vino a traernos esa comunión con el Padre, a darnos perdón por medio de su Hijo. Es por esa la razón de que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado mandamientos, nos ha dejado enseñanzas que tenemos que aprender, porque este es un diario de vivir, este es un pan diario, de que usted y yo tenemos que aprender a perdonar todos los días. Lastimosamente, ¿verdad?, que no vivimos esa palabra, pero el Señor exhorta y es estricto en esto, que no es si yo quiero, no es si estoy seleccionando, no, esta hermana no, Dios manda y Dios nos exhorta que tenemos que perdonar, no importa lo que te hayan hecho, o no tienes carga cuando tú no has perdonado. Yo sí tenía una carga cuando yo no perdoné. Por eso voy a contar mi testimonio más adelante, algo pequeño, de unos que tengo. ¿Ah? Son cargas que cargamos. Es por esa la razón que el enojo trae gente, vas a ver gente amargada, ni se ríen, ni cantan adentro en el templo, ni levantan manos. ¿Sabes por qué? ¿Saben por qué? Que no son libres. Porque un hijo de Dios se goza en el Señor, levanta manos en el Señor, porque es libre. Porque así dice la Biblia, somos libres. Pero cuando andamos amargura en el corazón, cuando andamos enojo en el corazón por el hermano, ahí está el hermano, ahí está la hermana. Y yo digo, oye, fulano, para morir. Andamos cargando amarguras, enojo, odio, rencores. Eso es malo, eso es del enemigo, eso no es de obra del Espíritu Santo, ese no es ni un fruto del Espíritu Santo, ese es el fruto de Satanás, ese es el fruto de la carne, que por naturaleza odiamos, por naturaleza despreciamos a la gente, por naturaleza escogemos amistades aún. Le contaba yo a mi hijo el sábado, que mi hijo dice, oh, mira, dice, qué raro, dice, esa muchacha pequeña y él americano. Y le digo yo, ¿sabes que en mi país, en Honduras, le digo, en mi país, allá, a lo mejor en el tiempo nos despreciábamos, y es cierto. Cuando yo andaba en la calle, aún, ya le decíamos por su nombre, quítate de aquí, y aquí. ¿Ah? O sea, ¿qué es eso? Seleccionando,
sufriendo ignorantemente. Llores, ¿verdad? Eso era cuando yo era un mundano, cuando no conocía de Dios. Siempre tenía uno de esas cosas de burlarse de la gente. Pero ahora estamos en el Evangelio. No podemos vivir así, seleccionando hermanos con quien voy a tener una amistad. No, somos el cuerpo de Cristo, somos uno en el Señor. Es por esa la razón de que nuestro Señor Jesucristo nos exhorta hoy, que tenemos que aceptarnos así como somos. ¡Qué horrible es! Yo compartiendo con mi pastor eso, la semana trabajando con él. ¡Qué horrible es cuando un hermano te da un voto, te hace una promesa, y cuando menos acuerdes, te da hasta el pescuezo, le duele a uno tanto ver a que una gente en el hermano para irnos a abrazar, para ir a dar un abrazo de gozo y alegría que está en la casa del Señor. ¡Qué feo es cuando un hermano! Eso es un producto de todo eso, la mentira. Todo eso produce pecado. Cuando hay enojo, amargura, ya no hay aquella palabra que diga, hoy pastor llego. Y ahí está en la puerta. ¿Ah? Ya no hay eso. Ya no estamos valorando esos principios. Principios buenos. Principios que si usted da la palabra a alguien, cúmplala. Que tenga peso su palabra. En aquellos tiempos cuando yo crecí, cuando uno daba la palabra, el hermano Joel sabe, la hermana Gloria, estamos a puros adultos, que cuando uno daba la palabra, sí tenía que ser, porque la palabra tenía valor. Ahora no. En este país ya decimos, ahí, ¿para cómo sí? ¿Para quitarte de encima? Lo que queremos es abrazarte. Lo que queremos es animarte. Lo que queremos es estar contigo en las buenas y en las malas, porque somos hijos de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Y lo digo así sin permiso del pastor, pero el pastor te necesita. El pastor siempre está pendiente de ti. El pastor está orando por ti. Y Dios te llama también. Dios te llama también. Dios quiere que vengas a Él. Y si algún hermano o hermana salió por alguna libertad en la iglesia, por hermano, no deje que contamine el enemigo su corazón. Eso no es bueno, eso no es de Dios. No es de Dios. Tenemos que aprender a perdonarnos. Teniendo eso en mente, el concepto del perdón y el sacrificio de Jesús, comprendemos mejor todos. Fuimos perdonados aún sin merecerlo. Y fue por gracia que recibimos esta gran bendición, que es por eso que debemos y tenemos que perdonarnos unos a otros. Y quienes nos ofenden y pecan contra nosotros. Hay personas que también vienen y nos ofenden, nos lastiman, ¿verdad? Somos seres emotivos, nos lastiman. Pero eso que no sea una razón de marcar una diferencia, una distancia con nuestro hermano. Ya dije, tenemos que ir a nuestro hermano y disculparnos, pedir perdón. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la esposa de Cristo. Hermanos, el Señor va a venir, hermano. Y tantos hermanos que están en casa durmiendo, acostados, viendo otras series. Lo digo porque la Biblia lo dice, se van a quedar, hermano. Créanlo. Porque hay muchos hermanos que están viviendo todavía, cargando rencor, odio en su corazón. Que la Biblia no acepta nada de eso. Porque así lo dice en Juan, la carta de Juan. ¿Cómo tú, diciendo que amas a Dios y estás odiando a tu hermano? Eso no es de Dios. Hermano, la Biblia exhorta. A ver, ese es el punto. Cuando no hemos entendido el significado del perdón, no sabemos de que es una barrera, que tu oración no es escuchada. Tú vienes aquí los domingos, traes tu viejo y vienes con un rencor con tu hermano.
palabra de Dios. Es por eso que el Señor nos manda que nos reconciliemos, que nos soportemos. Nos soportemos. El perdón es una elección, una decisión de nuestra voluntad. Esto tiene que ser voluntad propia. Usted tiene que ir y decirle, aunque a usted lo ofendieron, a mí me han ofendido, a mí me han ofendido. Y yo digo, disculpe, me equivoqué, disculpe, perdóneme. Sí, no, pues no es culpa. Pero allá él, si esa persona se muere y se va con rencor conmigo, él va a dar cuentas a Dios. Pero yo aquí, su deber suyo es, mire, póngase a cuenta con el Señor. Señor, voy a pedirle perdón a esta persona. Me acuerdo con el pastor que yo le compartí. Y le dije, pastor, cuando yo llegué cansado, como a las 9 de la noche, del trabajo, mi esposa dijo, ¿por qué son estas horas? Ustedes son todas las 6. ¿Qué dije yo? Me molesté. Cargando como un gran bulto de madera, yo solo en mi troca, palos de 16 de largo, hay de 20 pies de largo, yo solo, todavía de 2 por 8, mojada todavía. Y yo me molesté. Y el pastor el día siguiente me exhortó con amor, porque para eso estamos, para exhortarnos, para abrir la vista, para abrir tus ojos que están a veces altas, pensando que lo dijimos y no importa, sí importa. Pero sí le pedí perdón al Señor y las esposas le pidieron perdón. Sí, yo quiero quedarme con él, pero yo quiero seguir con la... No, tenemos que tener cuidado. O sea, es algo que lo digo porque yo lo he vivido. Uno está experimentando este caminar, hermano. Cuando nosotros tocamos del Señor, tenemos que vivir en paz. Tenemos que estar en armonía con nuestros hermanos, con nuestras amistades, en nuestro hogar, para poder estar bien con Dios, ¿o no? Amén. Así tiene que ser, hermano. Buscar al Señor. Vamos a ver en Lucas 6:27. Lucas 6:27. Dice la palabra de Dios. Lucas 6:27. El Evangelio de Lucas 6:27. Dice: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. ¿Se fijan que el Señor nos manda que no juzguemos, que no miremos la paja del prójimo, sino más bien dice que no juzguéis, dice no juzguéis y no serás juzgado, no condenéis y no serás condenado, más bien dice perdonad y serás perdonado. Esto es lo que Dios manda a nosotros, que perdonemos. Si alguien te hizo algo, no lo juzgues. No nos toca eso a nosotros. Deja eso que es del Señor. Eso es del Señor. El perdón es una elección, decisión, nuestra voluntad. Dios quiere que perdonemos algo que podamos hacer. Resulta difícil perdonar. ¿Por qué? Porque va en contra de nuestro sentido de lo que es justo y bueno. Y es por eso que nos aferramos a nuestro enojo, por el dolor que nos causan ciertas personas. Y vamos a ver 2 Corintios 2:7 sobre de quién es el que tiene que. Dijimos 2 Corintios 2:7. 2 Corintios 2:7. Así que, al contrario, vosotros más bien habéis perdonado y consolarlas para que no sean consumidos de manera demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Pablo hablando de que tenemos que aprender. Él aquí está dando a entender de que él fue herido, pero él nos da ejemplo del perdón.
Así dice el 5, así comienza. Por eso dice, así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarles y consolarles, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Hermano y hermana, si usted anda con rencor, con enojo, usted anda con tristeza. El enojo, el rencor, el odio provoca tristeza. Provoca tristeza. Es por esa la razón de que Dios nos manda a que nos perdonemos, a que nos consolemos los unos a los otros. Aquí también vemos a Mateo 5, del 23 al 24. Y el versículo que quería decir, vamos a leer ahorita, el versículo que decíamos sobre nuestro enojo, el dolor, causa ciertas razones, pero no dice, no nos venguemos, dice el 19, Romanos 12, 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Es por esa la razón, no nos venguemos, no nos enojemos con nuestros hermanos, con su pariente, con su mamá, con su papá. Mateo 5, 23 y 24. Miren lo que bonita la lectura. Esto es lo que el Señor nos tiene a nosotros. Mateo 5, 23 y 24. Dice, por tanto, si traes ofrenda, ¿te fijas? Al altar, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda y ponte de acuerdo con tu adversario, pronto entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto, te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. El Señor siempre exhorta, hermano. Hay una consecuencia de los malos. Hay una consecuencia. Es por eso que usted, hermano, está molesto con un hermano, con una hermana, con su familia. Reconcíliese. Perdonar a otros por amar a nosotros mismos. Mateo 6, 14 y 15. Dijimos, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Y se acuerdan la oración? Está en el versículo 12. Esta es parte de la oración de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Se fijan? Que el Señor nos enseña que tenemos que perdonar. ¿Y se acuerda de Pedro? ¿Cuántas veces le dijo el Señor? Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Y él mismo, ¿no? 7, ¿verdad? Él mismo. ¿Ah? Y le dijo el Señor, no, Pedro. Es cierto que digo que tenés que perdonar 70 veces 7 por 490. Son el número que tenemos que perdonar. Si usted se equivocó con su familia una vez, 2 veces, acuérdese que tiene por delante 490 veces para pedir disculpas, perdón. ¿Ah? Eso es lo que Dios quiere, que nos perdonemos, que vivamos una vida agradándole a Él, perdonándonos unos a otros
a Dios. Usted está haciendo algo bueno que a Dios le agrada. Tal vez para usted no, porque usted fue quien la hirieron. Pero Dios dice, perdona. Y si tú vas a perdonar a la persona, ve a ella, perdona. No esperes que ella venga a ti para perdonar. No, tú ve a ella y perdona. Sea tu esposa, sean tus hijos, tu mamá, tu papá, quien sea, tus primos, tus cuñados, ve y perdona y reconcíliate con el Señor. Que esa carga se va a ir y vas a quedar libre. Libre. Te vas a sentir diferente. Vas a poder adorar con diferencia. Porque hay una carga que no está ahí en tu camino. Vas a orar con libertad, porque te vas a dar cuenta que tu oración va a ser escuchada. Porque si nosotros vivimos con enojo y amargura y odiando y teniendo años de no perdonar a mi papá o a mi mamá, hermano, es una barrera y es algo que por eso es la razón de que nuestra oración no son escuchadas. Tanto que ora y ora por lo que necesita y no es contestado, es porque algo hay en su vida. Examine. Dios quiere liberarnos y no hay otro camino, que es en Efesios 4:32. Efesios 4:32. Efesios 4:32 dice también esto. Ayúdenme hermano. Efesios 4:32 dice: antes de venirnos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué dice? Perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros ya recibimos el perdón, dijimos desde el principio, el perdón de Dios. Ahora nosotros tenemos el deber de perdonar a nuestros hermanos, a nuestra familia, y compañeros de trabajo. Hermano, porque esa es la manera de ser un testimonio. Esa es la manera de ser un cristiano. Si un compañero de trabajo es inconverso y tú te comportas con enojo con él, hermano, déjame decirte, estás siendo piedra de tropiezo. ¿Por qué razón? Piedra de tropiezo por la razón de que tú debes dar un buen testimonio, de enseñar qué es el perdón, para que estás dando un mal testimonio. Un mal testimonio. Hay que tener cuidado, hay que cuidar nuestro testimonio en eso. Hay familias, hogares, en el matrimonio. En vez del esposo ver cambio de la mujer en el hogar, más bien ve diferencia. ¿Cómo va a llegar a Cristo? ¿Qué amor está reflejando? ¿Qué hay perdón? O al contrario, o el hombre a la mujer. No se perdona, hermano. Y así le llamamos cristianos, hermano. No, eso es lo que Dios nos quiere. Eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia no nos enseña eso. La Escritura dice que tenemos que perdonarnos y aceptarnos así como somos. Más es su cónyuge. Son una sola carne. Son una sola carne, un solo cuerpo. Tenemos que aceptarnos así como somos. Y también ahí, rapidito, vamos a, antes que el tiempo ya se me cortó. Hebreos 12:15 también. Vemos 2:15, perdón, Hebreos 2:15. Miren lo que pasa cuando hay indiferencia. Hebreos 2:15. No va a ser posible. Hebreos 2:15. Dice: y librad a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2:15. No, perdón, estoy mal. 12:15. Ya lo mismo. 12:15. Pero, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, por ella muchos sean contaminados. Hermano, este es un versículo de que por nuestra amargura daña a la familia, por no aprender a perdonar, por no querer perdonar.
Porque dice el Espíritu Santo, como esposa de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar limpios, sin enojo, sin resentimientos, sin amargura, porque todo eso es de Satanás. Efesios 4:31. Efesios 4:31 dice esto: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maldicencia y toda malicia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Sabe por qué, hermano? Cuando nosotros vivimos una vida así, con este estilo de vida, si usted es cristiano, si usted tiene el Espíritu Santo, en el versículo 30 dice: y no contristáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Cuando nosotros no aprendemos a perdonar, cuando nosotros no perdonamos, entristecemos al Espíritu Santo. Está la desobediencia. Es por eso que el Señor quiere que te reconcilies con tu hermano, te reconcilies con tu pastor, te reconcilies con tu esposa, con tu esposo, hermano, porque si el Señor hoy viniera, siempre el pastor Tony López dice: ¿está preparado? ¿Está listo? ¿Está seguro? Tenemos que estar buscando las cosas del Señor. Mira, el 32 dice: antes eso es lo que Dios quiere de nosotros, antes benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a nosotros. Dios ya nos perdonó. ¿Por qué no perdonar a nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Por qué decía si tenemos el perdón de Dios, pero nosotros no queremos perdonar a nuestros hermanos? Si Dios nos ha dejado mandamientos, Dios nos ha dejado mandatos, Dios nos ha dejado mandamientos. Y uno está en Mateo 22:26-40, que es una historia del perdón, y en Juan 13:34 es el mandamiento que Dios nos ha dejado. Amados los unos a los otros, dice: así como yo os he amado, así también, amados también ustedes. Dios nos amó y Dios quiere que nos amemos. Así que, hermano, si usted tiene un resentimiento, tiene un coraje, anda cargando de enojo, amargura, como dice la Escritura, Dios lo que hoy quiere es que sea amable. Que sea, dice, amable, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados por unos a los otros, como Dios nos ha perdonado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, Dios quiere que nos perdonemos, Dios quiere que nos reconciliemos con la iglesia y caminemos con la iglesia en un mismo sentido, Vamos a orar, vamos a dejar estas cosas en las manos de Dios y que sea el Señor trabajando en su vida por medio de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento, Señor, que nos dio de su palabra. Padre, gracias porque tú has hablado a través de la Escritura, nos has hablado, Señor, de que tenemos que aprender a perdonar. Ayúdanos, Señor, porque eso yo no quiero, no es porque tú lo ordenas, es un mandato perdonar. Gracias, Señor, por tu divino atributo, por ese perdón incondicional, Señor. Gracias, Señor, por ese precioso atributo que tú tienes, Señor, que nos has perdonado, Señor, aún sin merecerlo. Gracias, Señor, porque hemos obtenido el perdón de parte tuya. Ahora, Señor, ayúdanos a nosotros a poner en práctica, a perdonar a nuestros seres queridos, a perdonar a nuestras amistades, a perdonar a nuestros cónyuges, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a perdonar a nuestros hijos. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendecimos tu palabra, Señor, que esta palabra caiga en buena tierra, Señor. Que sea tu palabra dando frutos, Señor. Y que sea tu palabra cambiando nuestra vida, cambiando nuestras actitudes, Señor. Te bendecimos, te damos las gracias y llévanos contigo a casa. Bendiga a nuestro hermano pastor, bendiga a nuestra hermana Doris. Damos gracias, Señor, porque has traído con bien a la mamá de nuestra hermana Doris, Señor. Gracias, Señor. El Señor, te pedimos también por la vida de nuestro hermano Joel, pedimos por su trabajo, oramos, Señor, para que lo siga bendiciendo, cuidando y guardando a nuestro hermano César. También oramos, Señor, para que tú lo cuides, lo guardes y lo bendigas siempre en su trabajo.
También oramos por nuestra hermanita, Señor, que el domingo se va a bautizar, Señor. La gloria y la honra es para ti, Señor. Te bendecimos, Señor, y te damos alabanza por ese fruto, Señor. Sígala llevando, Señor, en tus brazos, en tus manos, Señor, demostrándole su camino, Señor. Ayúdala a ella, bendiga a su hijo, Señor, bendiga su trabajo y bendiga a su familia, Señor. Gracias, Señor, por este momento de compañerismo que tenemos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que se hizo hoy. Gracias, Señor, por las alabanzas. Gracias, Señor, por el diezmo que dieron mis hermanos, las ofrendas. Y gracias, Señor, porque tú vas a usar tu poder y de nuevo nuestro hermano pastor. Bendiga a nuestros hermanos que se conectaron en live, Señor. Bendiga a cada uno de ellos, bendiga a sus familias, bendiga a sus esposos, bendiga a su trabajo, Señor. Oramos por la familia de nuestro hermano pastor, Señor, por su hermana, Señor, que está en recuperación, Señor, y su sobrino, Señor. Oramos por su sanación y te damos gracias, Señor, por su familia, por su mamá. Bendecimos su familia, Señor. Oramos también, Señor, por cada uno de mis hermanos y hermanas que no estuvieron hoy presentes, Señor. Gracias por todo lo que tú hiciste en este día de hoy. Te damos las gracias, Señor. Ayúdanos a poder dar un cambio digno de arrepentimiento, Señor. Que nuestra vida te agrade cada día, Señor. Te damos alabanzas y que todo lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén.